Bueno, a esta hora nuestra sección Salud en Onda vamos a hablar sobre el tema de los pensamientos, sobre todo los pensamientos intrusivos, cómo manejarlos y cómo diferenciar de un pensamiento que puede llegar a nuestra mente, que es realmente inofensivo, a traspasar la frontera y bueno, quizás estar frente a una patología del trastorno obsesivo compulsivo. Buenos días y bienvenida, Belinda Núñez, psicólogo con 24 años de experiencia, especializada en terapia cognitiva, Asociación Latinoamericana del Trastorno Obsesivo Compulsivo, es directora de esta asociación y directora de la firma psicológica Sintoc. Buenos días y bienvenida, Belinda, qué gusto. Hola, buenos días. De verdad que para mí es un placer estar esta mañana con ustedes y bueno, darles todo lo bueno que le podemos dar. Por favor, bueno, vamos a hablar de la diferencia entre un pensamiento, digamos, cotidiano que uno puede tener en el día, que bueno, pues sí, puede ser intrusivo, a estar frente a una patología como el trastorno obsesivo compulsivo. Ok, es bien importante que todos entendamos que los pensamientos intrusivos, todos los seres humanos los tenemos, ¿ok? Todos los seres humanos tenemos pensamientos. De hecho, ahorita de repente estamos acá conversando y nuestra cabecita se llegan otros pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando actualmente. De repente yo ahorita estoy pensando de si le di o no comida a mi perro o si cerré o no cerré la puerta. Entonces, todos tenemos pensamientos intrusivos porque los pensamientos intrusivos se catalogan como esos pensamientos que llegan sin que nosotros queremos. O sea, no queremos pensar en eso y de una u otra manera nos van a llegar. Ahora, ¿dónde está la patología o dónde se pasa la línea? Porque por lo general son pensamientos que cada uno de nosotros podemos gestionar sin ningún tipo de problema. Ujú. Yo puedo decir, bueno, ahorita estoy ocupada, estoy haciendo mi trabajo y después me encargo de eso, después me encargo de ver si cerré o no cerré la puerta del carro o si le di comida o no al perro antes de salir de casa. Con una llamada pues ya tengo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando pasa la línea de lo normal a lo patológico? Hay un criterio que es muy importante, que lo llamamos en psicología, lo que es el criterio FIDI. Y el criterio FIDI se desglosa en que ese pensamiento intrusivo para pasar la línea a la patología es que tiene que ser frecuente, la F de frecuente, un pensamiento que no solamente fue ayer, me preocupé si cerré o no la puerta de la casa o del carro, no solamente me pasó hoy, sino que me pasó ayer, antier, y si me pongo a recordar, bueno, es que yo siempre estoy revisando si cierro o no cierro la puerta, y Mm. ya llevo varios meses o quizás años así. Entonces ha habido frecuencia del pensamiento. La primera ahí es de la intensidad de la ansiedad. Me da mucha ansiedad cuando me llega ese pensamiento intrusivo. La D tiene que ver con la duración. Me puede durar gran parte del día. Y la última ahí es de la interferencia en la vida diaria. Ya empieza a afectarme en mi día a día. Ujú. Entonces, si tengo un pensamiento intrusivo que es frecuente, intenso, en ansiedad, duradero e interfiere en mi vida, ya lo podemos catalogar como un pensamiento obsesivo. ¿Ok? Y ahí es donde me entra dentro de la clasificación para un diagnóstico, como bien lo dijiste, del trastorno obsesivo compulsivo, que lamentablemente es más común de lo que podemos pensar. El 3% de la población mundial es afectada a TOC. ¿Ok? Entonces, no podemos simplemente dar la vuelta atrás y decir, bueno, ya no quiero pensar en eso y voy a pensar en otra cosa, porque con los pensamientos intrusivos no peleamos. Bueno, con ningún pensamiento debemos pelear. ¿Ok? Muchos me preguntan, ¿cómo vas a gestionar el pensamiento? Ujú. El pensamiento, por lo general, la persona lo gestiona de una manera muy automática, pero un pensamiento intrusivo TOC, que ya me entra patología, sí es mucho más complicado porque entra la parte a nivel neurológico, sabiendo de que el TOC es un trastorno neuropsiquiátrico y obviamente hay circuitos cerebrales que van a estar afectando todo el proceso cerebral y por eso me entra la patología, ¿ok? Ahora, esto ocurre cuando se tiene la conciencia, si se logra tener la conciencia que a una persona eh, está teniendo estos pensamientos intrusivos. Porque, a ver, hay personas que pueden convivir con este pensamiento, tú bien lo has dicho, ¿no? Años, y no logran tomar conciencia que efectivamente están frente a una patología. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece esto? Y si la mayoría de las personas está consciente de que se trata de un pensamiento o un trastorno obsesivo compulsivo. Mira, a veces va a depender del tipo de pensamiento, porque el TOC es un mundo completo. Todo el mundo piensa o tiene la falsa creencia
que no hemos hecho lamentablemente mucha psicoeducación al respecto, que el TOC solamente es lavarse las manos o comprobación, cerrar o Ujú, no cerrar las puertas, ujú, ¿ok? O piso o no piso una línea. Y realmente el TOC es un mundo completo que va mucho más allá. Hay una categoría de pensamientos intrusivos que se le clasifica como los TOC puros, que tiene que ver con pensamientos que nos da mucha vergüenza expresar. Entonces, de repente estamos en familia y nos catalogamos con mi mamá es media maniática, ¿sabes? O mi mamá, ella es muy limpia y mi mamá siempre está pendiente de las puertas, del gas, de las ventanas, de si hice o no hice. Entonces, ya nos hemos habituado a ciertos rituales ujú. compulsivos porque realmente a veces no tenemos mucha cultura de ir al psicólogo y mucho menos ir al psiquiatra porque hay un tabú de que si voy al psiquiatra es que estoy loco. ¿Ok? Entonces, cuando esa línea me pasa a pensamientos intrusivos que tienen que ver mucho más con estos temas bien complicados, que tienen que ver con pensamientos de homosexualidad, pederastia, pedofilia, toque de daño a sí mismo o a otras personas, o toque de amores relacional o religioso, que son temas mucho más complicados para nosotros como personas, es cuando la persona busca ayuda. Porque realmente a veces nos permitimos y decimos, bueno, es que fulanito es toquiano porque siempre anda limpiando la casa. Ujú. Y eso lo permitimos y eso es pasable. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene un pensamiento de pedofilia que destacamos que no es pedófilo, simplemente es un pensamiento intrusivo de que le puedo hacer daño o puedo tocar indebidamente a un niño? Entonces, ya ahí no me lo permito porque mi moral, mi cultura, mis valores no me lo permiten y es cuando empiezo a buscar ayuda para yo identificar si soy realmente un pedófilo o no, porque el pensamiento torna a darle credibilidad, o sea, el paciente se cree que el pensamiento intrusivo es cierto. Entonces ahí es cuando por lo general buscan ayuda. Las personas que tengan trastorno obsesivo compulsivo pueden desarrollar una vida normal. Porque fíjate, me hablas del 3% de la población tiene esto. La pregunta es de qué forma logran hacer sus actividades cotidianas teniendo estos pensamientos intrusivos que, bueno, que pueden molestarles, por así decirlo, durante buena parte del día, en su día a día, en su cotidianidad. ¿Cómo se logra, y si Sí, se logra tener ese equilibrio? mira, sí, totalmente. Realmente es un trastorno muy que puede llegar a incapacitar al afectado, Ujú. puede llegar a inhabilitarlo. Muchas personas dejan de estudiar, dejan de trabajar, se encierran en su casa. La pandemia fue un factor bastante desencadenante de muchas ansiedades y empezamos a tener conductas bastante ritualistas a nivel de la limpieza y etcétera, ¿no? Pero tiene un buen tratamiento. Todo trastorno o toda enfermedad tiene severidades. Entonces va a depender también de la severidad que tenga la persona del trastorno. Hay pacientes que son muy funcionales, que todavía están estudiando, que me dicen, yo hago las cosas muy cuesta arriba, me cuesta mucho hacer las cosas, pero simplemente también las hago. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de la severidad del síntoma, va a depender mucho de la red de apoyo familiar que tenga la persona y obviamente también de la disposición que tenga de poder buscar una ayuda acertada, porque es un trastorno crónico, el TOC no se quita, como dijimos, es un trastorno neuropsiquiátrico, no se nos va a quitar, pero tiene un tratamiento muy eficaz que me remite los síntomas del 80 al 90%. ¿Ok? Y el tratamiento es a través de la terapia cognitiva conductual con la técnica exposición y prevención de respuesta. Entonces, un paciente que se psicoeduca, que se da el permiso de entrar a la terapia especializada para TOC, porque cada uno de los trastornos debe tener una terapia especializada, no se puede trabajar todas las patologías o todas las situaciones de la vida de la misma manera, porque cada uno tiene un perfil distinto. Entonces, ya cuando el paciente entra a terapia, pues obviamente puede llevar una vida completamente normal, ¿ok? Y es parte de nuestro trabajo como especialistas que las personas entiendan que no debemos llegar a una incapacidad Sí, ahora y que el trabajo tanto del psiquiatra, dime. te pregunto, interrumpa, ¿solo con la terapia cognitivo-conductual o es necesario asociar, bueno, dada la patología, un trabajo conjunto con la psiquiatría, con medicación especializada para que reduzca la frecuencia de las ideas, ¿no? Sí, sí, de hecho, ahí es donde yo iba, tenemos que trabajar en conjunto con psiquiatras porque la mayoría de los afectados TOC deben estar tomando medicamentos, ¿ok? Entonces, obviamente la medicación la maneja el psiquiatra y por eso siempre es el trabajo en equipo. Tanto el psicólogo como el psiquiatra deben trabajar en conjunto, porque a la hora del trabajo final
el psicólogo debe lograr que el paciente me logre el cambio bioquímico cerebral a través del proceso terapéutico y que la medicación vaya reduciendo. El TOC no es una medicación de por vida, a menos que tenga comorbilidades con otros trastornos, como también es la depresión. O la Porque ansiedad. muchos pacientes me caen de Mm. depresión. Es que la ansiedad es un síntoma del trastorno. De hecho, anteriormente el TOC era un trastorno de ansiedad. En el DSM-4 era un trastorno de ansiedad. Ahorita en el DSM-5, en las actualizaciones, me sacaron al TOC y el estrés postraumático. Ya no son trastornos de ansiedades, pero sí me manejan la ansiedad como síntoma, más no como la base central del trastorno. Entonces, la mayoría de los trastornos maneja mucha ansiedad, pero no es la base neurálgica del trastorno. La base es obsesiones y compulsiones. Okay, estos pensamientos intrusivos que me perturban, que me molestan, que me incomodan y que creo que son ciertos. Creo que de repente, si no me pongo una camisa de color blanco, me va a ir mal. Esos pensamientos supersticiosos mágicos, ¿ok? Esos pensamientos de que si no toco con la mano derecha lo que toqué con la mano izquierda, voy a tener mala suerte. Y ese tipo de rituales que de una u otra manera van a afectar mi vida de una manera bastante significativa. Me parece interesante lo de la medicación, porque si este trastorno es crónico, se controla, ¿ok? No desaparece. Entonces, ¿por qué? Me imagino que hay un desequilibrio bioquímico, ¿no? ¿Por qué no mantener una medicación a largo Ujú. plazo? Sí, el desequilibrio bioquímico es la parte frontal del cerebro es la que está comprometida. Hay problemas de serotonina, por eso la medicación acertada o la medicación de primera elección de los psiquiatras son antidepresivos, Mm. porque son los mejores recapturadores de serotonina. ¿Ok? Entonces, va los antidepresivos que pueden combinarse con antipsicóticos, no porque el paciente sea psicótico, sino porque funge como potenciador del antidepresivo y quizás si hay problemas de sueño, pueden colaborar algunos medicamentos para dormir que son de corta estancia, ¿ok? Estos medicamentos no solamente son de larga estancia, sino solamente mientras que el paciente pueda estar en crisis. Pero la medicación promedio, psiquiatra y psicólogo especializado en la parte TOC para su patología, puede durar alrededor de un año, año y medio. No son tratamientos cortos, pero con la terapia, con la EPR, que es la exposición y prevención de respuesta, se le enseña al paciente a gestionar de mejor manera su proceso, su trastorno. Por eso, la medicación no es de por vida, la medicación simplemente es un coayudante, es una ayuda bastante importante para que el paciente aprenda a través de la terapia de exposición y de prevenir la respuesta. O sea, aprende a enfrentar tu pensamiento porque con el pensamiento no se pelea y con la ansiedad tampoco. Muchos pacientes llegan a la consulta y me dicen, Belinda, quiero dejar de pensar, quiero dejar de sentir ansiedad y eso es Mm. imposible. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra te va a dejar, te va a quitar la ansiedad y te va a dejar que no pienses. Entonces, el trabajo que se hace es un entrenamiento en un nuevo estilo de vida donde el paciente aprende a tolerar la ansiedad que le causa un pensamiento y obviamente a no hacer el ritual compulsivo, a tener control sobre lo único que tiene control en todo este circuito, qué es lo que decide hacer. Yo decido lavarme, yo decido comprobar, yo Mm. decido darle respuesta al pensamiento. Entonces, como es mi decisión, yo aprendo a no contestarle, no responder a ese pensamiento que ya lo identifico como mi TOC. Sí, ¿qué tan reales suelen ser las ideas, no? Fíjate, me pareció interesante lo que dijo. La persona tiene ideas de pedofilia, pero no es pedófilo. Ujú. Sí, sí, realmente es un tema bastante interesante. La persona piensa realmente que le puede llegar, porque tenemos un chip que nos ha enseñado a lo largo del tiempo que tus pensamientos tienen poder, que tus pensamientos son reales y que todo lo Mm. que tú pienses lo puedes lograr. Y hasta cierto punto, pero un pensamiento sin acción no es nada. Y nosotros los psicólogos especialistas en esta área hemos luchado mucho con este tipo de pensamientos, de este tipo de aprendizaje, porque cuando nos han enseñado que mi pensamiento es real y tiene poder, si mi pensamiento intrusivo TOC es de que yo puedo hacerle daño a un niño y le puedo hacer daño a mi propio hijo, te podrás imaginar cómo sufre esa persona. Mm. Yo en pandemia tuve un caso bien particular donde el papá pasó meses durmiendo y viviendo en el carro porque su pensamiento intrusivo era que le podía hacer daño a su hija de un año. En pandemia me lo mandan a trabajar en casa y él me Que dice, además yo no que puedo eso estar en mi nunca casa. va a pasar porque no es una Nunca, idea. exactamente, exactamente. Y la compulsión es una conducta de seguridad que hace todo lo contrario. O sea, mi pensamiento me dice que haga esto y yo no lo quiero hacer.
Es como un pensamiento suicida. Yo tengo anoche, mi último paciente fue de un TOC de índole de pensamiento suicida. Y el paciente me dice, es que yo sé que yo no me quiero suicidar. O sea, yo no me quiero, pero me llega, suicídate. Y tienes depresión y te vas a suicidar. Y el pensamiento, y yo no me preocupo porque yo digo, bueno, buenas noches, ya terminamos la sesión, buen trabajo el de hoy. Y anoche empezó a hacer su carta de despido, o sea, de que se está despidiendo del mundo porque se va a suicidar. No estoy preocupada porque realmente no hay una ideación suicida real porque no hay un cuadro depresivo Ujú, tampoco. mm. Él tiene un pensamiento intrusivo de suicida. Entonces, la compulsión siempre es evitativa. Y es bien importante que aprendamos a diferenciar un pensamiento intrusivo TOC de un pensamiento real. Entonces, un pedófilo realmente tiene placer, tiene conciencia, premeditación, alevosía y ventaja sobre su víctima, sobre el niño que quiere abusar. El pensamiento pedófilo no. El paciente sufre porque no está consono con sus valores, con Sí. sus creencias, con su cultura, con lo que él quiere hacer. Y por eso sufre. Qué interesante esto porque creo que es muy importante para la gente que es trastorno obsesivo compulsivo entender que una cosa es la idea y otra cosa es la realidad, ¿no? Lo que al final nunca Exactamente. se ejecuta esas ideas que piensan. Ahora, para la persona que no posee una patología, ¿no? Es decir, cómo manejar cotidianamente estos pensamientos que pueden sabotear cualquier acción que hagamos, que están allí, como usted dice, los pensamientos intrusivos están. Ahí depende la patología está en cuánto tiempo, la duración, la frecuencia y en qué medida te limita, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando que no tienen patología, pero que sí que continuamente tienen esos pensamientos que les sabotea el objetivo, cualquiera que sea, que tengan. Sí, es que es bien importante que también entendamos de que la preocupación per se nos va a llevar a tener frecuencia de ciertos pensamientos. Ujú. A diferencia de la patología, cuando la preocupación se soluciona, ya el pensamiento también. O sea, si yo tengo a mi mamá en la clínica o enferma, es normal de que cuando me suena el teléfono, pues esté paranoica y que esté pensando de que puede pasarle algo. Pero ya a mi mamá o a mi familiar querido, ya al salir de la clínica, pues ya pasa, ya suena el teléfono y ya no me pongo en alerta. Entonces, todas las preocupaciones, el ser humano, tenemos preocupaciones constantes. Entonces, estas preocupaciones constantes es importante de que no solamente yo tenga el problema, sino que también aprendamos a enfocarnos en la solución. Porque no, nos hemos mal habituado a tener estas rumiaciones y a no pensar tanto en las soluciones, sino en los problemas. ¿Ok? Entonces la persona se inhabilita sin tener patología porque no nos han enseñado a solucionar, no nos han enseñado a solventar situaciones del día a día. ¿Qué hago si me pasa una situación imprevista? Entonces, bueno, empiezo a llamar a la gente, sí, pero antes de llamar a la gente debemos tener habilidades y destreza de resolución de conflictos. ¿Ok? Entonces, la invitación a la población que no tenga patología o que no tenga diagnóstico de alguna patología que lo haga tener estas rumiaciones constantes, pues simplemente es igualito a buscar ayuda, porque tenemos que también tener nuestro sistema de resolución de problemas, resolución de conflictos y asertividad. Nos cuesta mucho a veces ser asertivo. Entonces, a veces, ¿cómo le digo a Shirley que no quiero ir para la fiesta que me invitó? Entonces, a veces eso es un problemón porque realmente no estoy siendo asertiva porque tengo ahorita, no estoy de ánimo o tengo un trabajo pendiente o tengo una tarea que hacer, pero no te puedo decir que no. Y eso me mantiene en una continua rumiación que me quita a veces las habilidades de lo que tengo que hacer en el día. Entonces, Esto, aprender a gestionar, sí, dime. los pensamientos intrusivos, o sea, el trastorno, trastorno obsesivo compulsivo, ¿es de índole genético o es aprendido? Sí, mira, estamos casualmente ahorita haciendo un estudio de la genética del TOC. El TOC es genético, tiene carga genética, ¿ok? Alguien en la casa, familia por parte de mamá o por parte de papá, hermanos, primos, abuelos, tíos, que pueden tener ansiedad, pueden tener algún tipo de pensamiento de TOC o de relacionados del TOC, porque el TOC tiene relacionado, que tiene que ver con escoriación, tricotomanía, dismorfia corporal y acumulación. Entonces, cualquiera, algún familiar puede tener esto o de las familias de las ansiedades. Recuerda que viene de la familia de las ansiedades. Mm, Y aparte nos activa el patrón familiar. Mamá ansiosa, padres ansiosos, va a tener niños sí. ansiosos. ¿Ok? Bueno, Entonces es bien importante que también entendamos el patrón familiar. Si tengo una familia que es ansiosa, pues voy a enseñar a mis hijos a ser ansiosos, aunque no desarrollen patología.
Entonces, sí ahorita estamos desarrollando una investigación con el Hospital de Baylor de Houston y la Universidad de Carolina del Norte del estudio de la genética del TOC en latinoamericanos, que no existe este estudio, como para tener más evidencia científica a favor y ver por dónde más podemos buscar ayuda, Sí. solución y tratamientos para este trastorno. Yo tengo que despedirla, doctora. ¿Dónde puede la gente que tenga estos pensamientos intrusivos, que quizás no sepa que forma parte de el trastorno obsesivo compulsivo, dónde pueden contactarlas para, bueno, para obtener ayuda? Mira, estamos en Instagram en sin-toc-, o sea, la firma que yo dirijo se llama SinToc. Estamos en toda Latinoamérica, tenemos varios especialistas que estamos en Latinoamérica y tenemos latinos tanto en Estados Unidos como en Europa, porque como te estoy diciendo, lamentablemente a veces hay muchos afectados TOC y muy pocos especialistas certificados y trabajando exclusivamente esta parte de ansiedad, de TOC y relacionados del TOC. Así que por ahí por las redes, con mucho gusto, no me pueden ubicar y pueden buscar la atención. Ok, muchísimas gracias, doctora Belinda Núñez, psicólogo con 24 años de experiencia, especializada en terapia cognitiva conductual, directora en México de la Asociación Latinoamericana de Trastorno Obsesivo Compulsivo, ALTOC, y directora de la firma psicológica SinToc. Ahí la pueden ubicar, @SinToc. Gracias, doctora. Vamos a hacer una Un pausa. placer. Viene nuestro ciclo de salsa. La desinformación, sonidos